Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos retomando nuestro ciclo de clases en vivo, abiertas, para que todas las personas que quieran verlas, que quieran eh, ir adquiriendo algunos conocimientos de psicología, algunas ideas que yo voy a ir volcando en esta clase, pueden aprovecharlo. Bien, en primer lugar, quiero ir contándoles ¿eh? De qué se va a tratar esta clase. Eh, en esta clase les quiero hablar sobre los sentimientos. La clase, de hecho, se llama Los sentimientos te dominan, o los sentimientos nos dominan. Bueno, ese es uno de los temas que me pareció más atractivos, más interesantes al hablar de los sentimientos, porque muchas veces sentimos que nuestros sentimientos son más poderosos que nosotros, más fuertes que nuestra propia voluntad, y entonces eh, se transforman en un problema. En vez de resultar lo que realmente son los sentimientos, que son recursos que tenemos para afrontar nuestra vida y para resolver de una manera más eficiente, más eficaz, aquellas cosas que queremos, que necesitamos, que nos proponemos, muchas veces sentimos que se nos vuelven en contra, que no los podemos manejar, que los sentimientos nos manejan a nosotros, y bueno, entonces ese tema me pareció interesante para abordar en una clase y explicar un poquito la dinámica de cómo se forman los sentimientos, cómo funcionan nuestros sentimientos y también cómo podemos influir sobre esos sentimientos que son, como yo les digo, son recursos y si nosotros los podemos influir, en vez de volvérsenos en contra, se nos vuelvan a favor, sean herramientas para la vida, ¿no es cierto? Bueno, entonces en este caso les voy a ir contando un poquito qué es un sentimiento, y entonces para hablar un poquito de qué es un sentimiento tengo primero que hablar de las emociones, porque las emociones y los sentimientos están muy relacionados, no son lo mismo, son diferentes, pero tienen algunas características comunes. Y lo primero que surge frente a un estímulo, a una necesidad, a un desbalance interno de las personas, lo primero que surge es una emoción. Y entonces, ¿qué sería la emoción? La emoción sería una respuesta del organismo, una respuesta del organismo frente a ese desbalance, frente a ese estímulo, esa situación que rompe el equilibrio interno de la persona, y en general ese estímulo es una necesidad, es una necesidad, ya sea una necesidad básica como una necesidad más compleja, menos básica, pero que está relacionada a lo mejor con fantasías, con ilusiones, con intereses, y entonces la necesidad genera deseo, la necesidad se manifiesta como deseo, y eso rompe el equilibrio, porque empezamos a sentir que necesitamos algo, que nos falta algo, que tenemos que ir hacia hacer algo para lograr eso que deseamos, eso que necesitamos. Y entonces es ahí que la necesidad nos lleva a hacer acciones, nos lleva a hacer modificaciones, ya sea modificaciones en el ambiente como modificaciones internas. Entonces, las emociones son manifestaciones, respuestas del organismo que
nos movilizan hacia la acción, que nos movilizan, como yo les decía, surge una necesidad, esa necesidad se manifiesta en deseo, ese deseo genera emoción. Esa emoción, que tiene que ver con situaciones concretas, nos va a llevar a acciones que nos permitan modificar el medio externo, o sea, acciones aloplásticas, o modificarnos a nosotros mismos. Entonces son acciones autoplásticas, que nos permitan restablecer el equilibrio que hemos perdido, por supuesto, por este estímulo, por esta acción, por esta situación, por este desbalance del que yo les hablaba. Para esto podemos hablar de emociones que tenemos permanentemente, que permanentemente nos abordan, como por ejemplo la alegría. Supongamos que de repente estamos muy contentos porque algo nos salió bien, porque una criatura nos reconoció y nos tiró los brazos, un sobrinito, un hijo, un nieto, lo que sea. Una criatura chiquita de 2 años, de repente nos reconoce, bueno, nos pone muy contentos, o nos encontramos con un amigo y eso nos pone felices. Y entonces hacemos acciones tendientes a satisfacer la necesidad que nos generó esa situación. En el caso del niñito, bueno, voy, lo alzo, juego con él, lo que pueda, lo que corresponda, y entonces eso satisface la necesidad de estar con la criatura y restablece el equilibrio que se había roto a través de la manifestación de la emoción, y cuando me puedo despedir de esa criatura, bueno, ya estoy en paz, estoy contento de haber estado con esa criatura, o cuando se trata del amigo y entonces me tomo un café, hablo con mi amigo y de repente eso me restablece el equilibrio, porque satisfice con la acción la necesidad que se manifestaba detrás de esa emoción. O sea, la emoción fue la alarma, el aviso de que yo necesitaba hacer algo y restablecer mi equilibrio. Cuando realizo esa acción, entonces recupero el equilibrio y se transforma la emoción en lo que llamamos satisfacción, que también es una emoción. La emoción de satisfacción es la que nos restablece el equilibrio, nos devuelve la paz, nos devuelve la tranquilidad. Eso es válido también para emociones como la ira también. Nos enojamos porque alguien avasalló nuestros derechos o nos trató mal o lo que sea. Le imprecamos, esa persona dice, uy, disculpa, no me di cuenta, o lo que sea, y entonces eso me satisface la necesidad de establecer claramente mis derechos y establecer mis límites y los límites del otro, y entonces recupero el equilibrio, recupero la paz, recupero la tranquilidad, a través de la satisfacción nuevamente de esa emoción, de esa necesidad. Paso a la emoción de satisfacción. Entonces, de esta forma nuestras emociones nos van sirviendo para producir las acciones necesarias que nos permitan recuperar el equilibrio. Así funciona la emoción. O sea, la emoción es previa a la acción. Bien, y acá entonces, ¿qué tiene que ver el sentimiento? ¿Cómo se engancha con este proceso, con esta dinámica? El sentimiento es el resultado de las acciones. O sea, cuando yo produzco acciones, esas acciones no solamente restablecen el equilibrio, sino que también pueden generar sentimientos o no. Puede que no generen sentimientos, pero puede que sí generen sentimientos. En el caso del niñito, de ese sobrinito, de ese hijo que nos reconoció, lo que sea, puede generar el sentimiento de amor hacia esa criatura.
la acción de haberme acercado, de haber jugado con la criatura, de haberle abrazado, de haberle dado un beso. Esas acciones, todas esas acciones que fueron necesarias para la satisfacción de la necesidad y que fueron provocadas por la emoción, de la alegría en ese caso, y la ternura, porque muchas veces surgen varias emociones al mismo tiempo en la misma situación, puede ser que después me genere un sentimiento. Es muy probable que en este caso genere el sentimiento de amor. Ahora, el sentimiento de amor es el resultado de las acciones que yo hice, no es a priori de las acciones como la emoción es a priori y el sentimiento es el resultado de esas acciones. O sea que cuanto más yo me relacione con esa criatura, cuanto más yo me relacione con ese amigo, cuanto más yo me relacione, obtenga éxitos en mi profesión, por ejemplo, o éxitos en el deporte que practico, más amor le voy a tener a ese deporte, más amor le voy a tener a esa criatura, más amor. Y eso entonces decimos ya no es una emoción, pasa a ser el sentimiento, el sentimiento del amor, que nació de qué? De todas las acciones que yo hice, o sea, de todo lo que yo invertí en función de satisfacer la necesidad que me provocó la necesidad de estar ahí, de acercarme a esa persona, de acercarme a ese niño, o de comprarme ese auto. El amor también puede surgir por el auto. Vemos mucha gente que está enamorada de su auto, o de una cosa, o de cualquier otra cosa, de la computadora, del teléfono, de muchos objetos que decimos, bueno, ¿cómo surge el sentimiento de amor hacia un objeto? Y bueno, surge de la misma manera, por lo que me costó ese objeto, por las satisfacciones que me produce ese objeto, y esto también es válido para las relaciones de pareja, ¿no es cierto? O sea, conocemos a una persona y esa persona de repente nos genera ilusión y queremos conocerla más profundamente y entonces vamos a tomar algo con esa persona y hasta ahí solamente estaba la emoción, el deseo, pero a medida que nos vamos conociendo va surgiendo el sentimiento. ¿Y cómo va surgiendo el sentimiento en esa relación? Va surgiendo por todo lo que invertimos, todo el tiempo que pensamos en esa persona, todo lo que hacemos para estar con esa persona, todo lo que invertimos de ponernos agradable, de ponernos, de vestirnos bien, de arreglar nuestra imagen, y el tiempo y las ganas y todo eso, eso es inversión, es trabajo que ponemos al servicio de esa emoción y entonces eso da lugar al nacimiento del sentimiento. Entonces, de repente vamos a tener la emoción, la acción, entonces, y luego puede surgir el sentimiento. Entonces, el sentimiento sería la resultante o el resultado de todas aquellas cosas que nosotros hacemos en pos de lograr el equilibrio que nos había roto la emoción. Entonces, esa es más o menos la dinámica de qué surge primero y cómo se va desarrollando. Bien, y entonces el tema de hoy era si los sentimientos nos dominan, porque muchas veces estos sentimientos, ya sea de amor, de odio, de desazón, de melancolía, la desvalorización, es un sentimiento también, o la euforia, la felicidad es un sentimiento. Sí, estos sentimientos a veces se vuelven dueños de nuestra vida y nos empezamos a poner como obsesivos con el sentimiento y nos condicionan nuestras acciones, nos condicionan nuestra frescura, nuestra libertad, nuestra capacidad de manejarnos en la vida.
Pero si tenemos este conocimiento de que lo que incrementa el sentimiento, lo que alimenta el sentimiento, lo que hace que el sentimiento crezca y permanentemente vaya en aumento, es todo lo que voy invirtiendo, todo lo que voy haciendo en pos de ese sentimiento, en pos de esa situación que me generó el sentimiento, quiere decir que también tengo la llave para disminuir el sentimiento. O sea, lo puedo incrementar o lo puedo disminuir. A lo mejor no lo puedo hacer desaparecer, eso es lo más difícil y lo que lleva más tiempo. Los sentimientos son duraderos en el tiempo, ¿eh? Y las emociones no, las emociones son bastante instantáneas, son bastante acotadas en el tiempo, pero los sentimientos duran en el tiempo y entonces no los podemos borrar de un plumazo, no podemos decir, bueno, yo amaba este teléfono, ahora lo cambio, ya no lo amo más. A lo mejor con el teléfono es fácil porque con el nuevo teléfono estoy nuevamente enamorado y el teléfono viejito lo puedo dejar más fácil, pero por ahí con las personas no nos resulta tan fácil. Entonces por ahí terminamos una pareja y ese sentimiento que habíamos creado a través de tanto trabajo, de tanto invertir en la relación, no se va así de un momento para el otro, nos dura varios meses después que terminamos una relación. ¿Eh? Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí para disminuir el sentimiento? Porque si bien el sentimiento no se va de golpe, sí lo podemos atenuar, lo podemos ir bajando en intensidad. Y eso tiene que ver con lo que no hacemos. O sea, así como el sentimiento aumenta a raíz de lo que hacemos, el sentimiento disminuye a raíz de lo que no hacemos. Porque los sentimientos tienen como base esto de que la satisfacción dura poquito o no es completa. Y entonces, como la satisfacción no es completa o dura muy poco tiempo y se renueva rápidamente, es ahí cuando nosotros hacemos de nuevo para satisfacer la necesidad y resulta que eso aumenta el sentimiento. Entonces, cuando nosotros terminamos una relación y queremos que el sentimiento disminuya, que baje su intensidad, lo que tenemos que esforzarnos en no hacer más nada por esa relación, por ese sentimiento, por eso que nos unía a una persona, por ejemplo. O si no hacemos más nada, supónganse ustedes venden el auto, por lo que sea, y después no van a ir a averiguar quién lo tiene, dónde lo tiene, si lo cuida, si no lo cuida. ¿Por qué? Porque al no hacer más nada con el auto, ustedes van perdiendo el sentimiento hacia ese auto y a lo mejor después se compran otro y generan un nuevo sentimiento hacia ese auto. Esto no quiere decir que a lo mejor dentro de 3 años se acuerden de aquel auto que les dio un montón de satisfacciones y no reaparezca el sentimiento y decir, y yo todavía lo quiero, aquel autito, bueno, como una añoranza, pero ya no tiene la fuerza que tenía en su momento. Y lo mismo pasa con una pareja, ustedes a lo mejor a los 2 o 3 años o a los 5 años se acuerdan de aquella pareja que habían sido tan felices en su momento y que después, bueno, se terminó. Pero como ya no hicieron más nada en relación a esa persona, no se volvieron a encontrar, no hablaron más, etc. Bueno, entonces no invirtieron más en esa relación. Entonces, esa persona, aunque todavía les deje un restito de sentimiento, decir, bueno, qué buena persona, lo que sea, o todo lo contrario, qué porquería resultó y todavía le tengo un poco de rencor y qué sé yo, bueno, pero el sentimiento disminuyó mucho, gracias a que no hicimos más nada. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante conocer esta dinámica, conocer este funcionamiento del sentimiento? Porque muchas veces nosotros terminamos una relación, pero no dejamos de hacer cosas en relación a esa persona. Y bueno, porque todavía, como le guardamos un sentimiento importante, queremos que esté bien, y entonces esa persona de repente nos pide algo y estamos corriendo por hacerlo,
y es mucho peor si estamos obligados a relacionarnos con esa persona porque esa persona, aparte de haber sido nuestra pareja, también es compañera de trabajo o es compañero de trabajo o nos tenemos que relacionar porque es amigo de otros amigos y nos encontramos en las reuniones. Bueno, eso dificulta mucho la disminución del sentimiento. O sea, por un tiempo habría que como ponerse en cuarentena, que está muy de moda hoy, ponerse en cuarentena en relación a esa persona y tratar de no tener encuentros, minimizar esos encuentros a la mínima expresión para ayudar a que el sentimiento baje. Cuando el sentimiento disminuya con el tiempo, después podremos volver a relacionarnos naturalmente con esa persona y tal vez podamos ser amigos o tener otro tipo de relación, una relación laboral normal, pero al principio es necesario disminuir la acción. Entonces, bueno, este sería el esquema. La emoción genera acción y la acción positiva, eficaz, la acción de inversión genera sentimientos. Este sería la dinámica del sentimiento que nos permite influir sobre nuestros sentimientos y no sentirnos víctimas pasivas del sentimiento, que el sentimiento de repente se nos vuelve en contra, nos complica y no nos permite funcionar con libertad. Esto es lo que yo les quería comentar hoy. Espero que realmente les sirva, que sea una herramienta que ustedes puedan utilizar en su vida y que lo puedan aplicar para resolver situaciones sentimentales, valga la redundancia, y en ese caso estaría cumplido mi cometido del día de hoy. Espero que sí, que sea así, que les guste y que puedan disfrutarlo, que puedan accionar sobre los sentimientos, que puedan transformar. A ver, acá tengo una pregunta de Mariela, no, Miriam. Dice, para el sentimiento negativo, ¿también se debe disminuir la acción? Efectivamente. Suponte, vamos a hablar de un sentimiento negativo, el odio. El odio que tiene muy mala prensa y que se considera un sentimiento negativo. Nosotros, supónganse, una persona tuvo una acción que nos perjudica y cuando le decimos, mirá, esta acción tuya me perjudicó, ¿viste? Y buscamos una reparación, esa persona, en vez de repararnos, dice, a mí no me importa, embromate, no, yo no voy a hacer nada, y si vos estabas ahí es un problema tuyo, y qué sé yo. Bueno, en ese caso no logro una satisfacción de mi bronca, de mi enojo, y entonces esto empieza, yo le digo, bueno, yo voy a hacer una acción legal para resarcirme, y esa persona hace lo que quiera, y entonces voy a un abogado, y el abogado me dice, bueno, hay que hacer, bueno, entonces esto se prolonga en el tiempo, ¿no es cierto? La situación de bronca se va prolongando en el tiempo, entonces empieza a generar, y todo lo que yo voy haciendo, y la manija que me voy dando, y voy pensando, va generando el sentimiento de odio. Entonces, al generar el sentimiento de odio, que va creyendo en la medida en que yo más hago para resarcirme del perjuicio que me produjo esa persona, llega a lo mejor a un límite muy alto, ya no lo puedo ni ver, y si lo encuentro por la calle lo quiero pisar con el auto, no sé. Bueno, pero si yo me doy cuenta que mi odio me está haciendo daño a mí mismo, que me está enfermando, que estoy obsesionado con el odio, y digo, bueno, voy a parar con esto, dejaré que lo arregle el abogado y yo me olvido, y entonces dejo de hacer cosas y ya no llamo todos los días al abogado y ya no, y no hago más nada, y trato de olvidarme de la situación y decir, bueno, ya está, ya pasó, no, el perjuicio que me produjo ya me lo produjo, y yo ya no quiero saber nada de seguir odiando, y a medida que inclusive hasta por ahí el abogado me dice, bueno, esto va a llevar mucho tiempo, y yo le digo, bueno, no hagas nada, déjalo,
no quiero hacer nada, quiero dejarlo, olvidarme de esta situación porque me está enfermando, me está haciendo daño. Entonces, en ese caso, dejo de hacer totalmente, dejo de pensar en el asunto, lo olvido, lo dejo en las cuentas del universo y retomo mi vida ya sin pensar y sin alimentar el odio. Entonces, de esa manera, el odio va a ir disminuyendo y cada vez me voy a ir acordando menos de esa situación y después ya lo olvidaré. Y de esa manera, nuestro sentimiento negativo fue desapareciendo. Acá tengo otra pregunta. Dice Ernesto, dice, ¿qué diferencia hay entre una emoción y un estado de ánimo? Es muy buena tu pregunta, Ernesto, pero nos lleva a otro tema, ¿no es cierto? El estado de ánimo. El estado de ánimo es como el estado básico, el equilibrio básico, que hemos logrado en un momento dado. Este equilibrio que puede ser un equilibrio inestable, que puede ser un desequilibrio en sí mismo, porque un estado de ánimo puede desequilibrarnos, y es no es un sentimiento, ¿no es cierto? No es tampoco una emoción, es un estado general que se nos va prolongando mucho en el tiempo, en general, o no, y que está provocado por las emociones, como yo les decía antes, o sea, y provocado por nuestras acciones, como los sentimientos, también, pero es mucho más fácil resolver el estado de ánimo que resolver el sentimiento. El estado de ánimo es mucho más sensible a nuestras acciones. Si yo tengo un estado de ánimo, podríamos llamarlo melancólico, por una situación que me pasó, por una pérdida, si yo hago una acción diferente, o sea, ya está, me dediqué a la tristeza un rato, que era la emoción necesaria para restablecer mi equilibrio, y eso me dejó un estado de ánimo melancólico, si yo de repente digo, bueno, no, está bien, ya estuve bastante triste, ahora me voy a dar una vuelta por el parque, me voy a conectar con la naturaleza, un día hermoso como el de hoy, me voy a conectar con el sol, con los pájaros, y entonces eso pasa de un estado melancólico a un estado de tranquilidad, a un estado más de paz. Son estados de ánimos que nos van transitando y que son sensibles a la acción de una manera mucho más rápida y más eficaz que el sentimiento. Entonces, por eso decía que es una muy buena pregunta porque nos permite hablar entonces de las tres categorías, de la emoción, del estado de ánimo y del sentimiento. El sentimiento es más duro de manejar. Bien, creo que con eso te contesté, Ernesto. El estado de ánimo es más lábil, es más fácil de transformarlo. Las emociones se transitan y se transforman. Los estados de ánimo se acciona y se transforma. Y los sentimientos son más duros, como que duran más en el tiempo y hay que dejar de hacer para que cambien, o hacer otra cosa también sirve para que cambien, ¿no es cierto? En el caso del ejemplo de la pareja, hacer otra cosa para que cambien sentimientos sería empezar a dedicar mi atención a situaciones o a pasiones, al deporte, a alguna pasión, a algún hobby o a mi trabajo, de tal forma de que al llevar mi energía a esta otra acción, deje de hacer cosas en relación a mi pareja o al sentimiento ese que quiero que disminuya. Bueno, gracias Ernesto por aclararme que te gustó, que fue claro, que te contesté. Y bien, si no aparecen más preguntas, vamos a dejar cerrada la clase por hoy.
Y les agradezco que me hayan escuchado y nos veremos en una próxima charla, ya que ahora ya retomo la dinámica del año y probablemente vaya otras clases como esta de otros temas que nos resulten interesantes a todos. Hasta luego y muchas gracias. Esto tiene que ser...